Rebel Intel, el podcast, una producción de Good Rebels y Business Plus. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantadísima. Episodio número 13 de Rebel Intel, el podcast. Fíjate... Qué número más malo es el Eso 13. te iba a decir, el 12 me encantaba a mí, que es uno de mis números preferidos, y he pensado, dicho 13, digo, ese es el número que no se dice nunca, ni se pronuncia. Pero bueno, episodio 13 de Rebel Intel, el podcast. Tiene mucho riesgo. El 13 tiene mucho riesgo. Mira, es que lo hemos cuadrado. Bienvenidas a todas las personas que estáis al otro lado, que nos veis, que nos escucháis. Gracias por acompañarnos. Vamos a intentar que no os dé mucho miedo este episodio. Venga, va. Vamos a intentar, a pesar de los riesgos y del 13, quedarnos en positivo. Vamos a hablar del impacto, de los riesgos, los desafíos asociados al uso de la inteligencia artificial generativa, especialmente en las áreas, en las empresas y especialmente en las áreas de marketing, comunicación y experiencia de cliente. Así es. Y yo quería empezar, Fernando, lanzándote, bueno, quizás lo has escuchado, pero lanzando un dato de un informe de Cisco, que es la empresa de servicios informáticos y de telecomunicaciones, y que decía en su benchmark sobre privacidad de datos que 3 de cada 10 empresas de nuestro país han prohibido el uso de cualquier tipo de aplicación de inteligencia artificial generativa. Wow. Me parecen pocas. Te parecen pocas, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es prohibido el uso de cualquier aplicación. Porque sí que es cierto que luego existe cierto consenso, ¿no? Decía el mismo estudio, en torno al 60% establece limitaciones por los datos, limitaciones en los datos que se pueden utilizar o en el tipo de aplicaciones que se pueden emplear en el día a día, ¿no? Pero esa prohibición tajante a mí me llama mucho la atención. Y me lleva un poco a lo que comentabas en el anterior capítulo, ¿no? Miedo, pero ¿cuánto es miedo porque existe un fundamento real y cuánto es excusa, ¿no? Sí, tengo otras cosas más importantes que hacer ahora que prestar atención a estos del departamento de no sé qué que quieren usar el ChatGPT ese y lo pongo a la lista de, por ahora, no se puede usar. Claro. La cuestión es que cuando hablamos de riesgos sí que es cierto que es un tema muy amplio. Nosotros ya hemos hablado en algún episodio cuando hablamos del reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, hablamos de esos grandes retos, hemos hablado también del tema del empleo, de los empleos que va a transformar la inteligencia artificial generativa, pero hoy lo vamos a intentar aterrizar un poco más, ¿no? En la práctica, en el día a día de los equipos de marketing, de las agencias. ¿Cuáles son esos riesgos? Y yo veo muy claro, no sé si quizás lo compartes, pero para mí hay como esos riesgos están asociados a lo que son las principales tareas que se realizan con inteligencia artificial generativa. Entonces veo muy claro como dos bloques. Riesgos que están asociados con la generación de contenidos y riesgos que están más asociados quizás con los datos, entendiendo datos en ese sentido amplio que podemos hablar de datos de clientes, de datos de proveedores, de colaboradores, datos internos de gestión de stock, de cómo llevo mi empresa. Entonces, yo lo veo como muy, muy claro y no sé si te parece podemos empezar desgranando algunos de los riesgos en esas áreas. Y quizás el que más se pone sobre la mesa, y esto te lo veíamos también en alguna de tus newsletters, es el tema de las alucinaciones y de los errores que puede cometer la inteligencia artificial, ¿no? Sí, al final tenemos ya nos hemos acostumbrado a las alucinaciones, pero yo recuerdo cuando estábamos empezando a jugar con ChatGPT y de repente se empezó a ver que se inventaba cosas, ¿no? Yo recuerdo que yo escribí un artículo presumiendo de lo que rápido lo había escrito, le había puesto ahí los titulares y le había pedido, había hecho unas traspas, ¿no?, para una presentación y bueno, pues le dije, oye, ¿por qué los departamentos de marketing tienen que usar no sé qué? ¿Y por qué los departamentos de recursos humanos no sé cuántos? Y entonces había puesto como unas frases de porqués y luego a la semana hablando con nuestra área de comunicación dijimos, oye, esto podría ser un buen artículo para Rebel Thinking. Venga, vamos a hacer un artículo para Rebel Thinking. Ahora que cada cosita que yo parecía que ya tenía claro el qué, pero unas trampas, una frase, vamos a pedirle a ChatGPT que nos explique, que dándole estas frases... cada cosa. Entonces, le pedimos eso y yo recuerdo que le pedí en el prompting, ya estábamos leyendo que era muy importante la ingeniería de prompts y qué le pides y cómo se lo pides. Le digo, no, pero tienes que justificarlo con estudios que existen de por qué es importante esto y lo otro, ¿no? Entonces, lo clavó. O
¿Sabes? Me escribió allí unos párrafos, yo retoqué poquito, tal. Y al cabo del mes, leyendo sobre el tema de las alucinaciones, dije, uy, no vaya a ser que este se haya inventado alguno de los estudios que a mí me pareció que eran súper plausibles, ¿sabes? Y efectivamente, por lo menos uno de ellos se lo había inventado, porque es que no fui capaz de encontrar por ningún sitio. Pues según un estudio de LinkedIn, vamos a decir, las personas que más, el 87% de la gente que publica cosas de sus empresas, no sé cuántos. También te digo una cosa, con la cantidad de datos que se publican por ahí con encuestas de vete tú a saber dudosa procedencia, sí. ¿Qué más da que se lo invente el bicho a que al final cualquiera allí con un poco de intertextualidad lo ha cocinado y ha dicho no, el 87%? Pero el caso es que aquella estadística que publicó el bicho no fuimos capaces de encontrarla. Pero es muy gracioso porque hace la semana pasada, sin ir más lejos, estaba yo también jugando con Bart y me hizo falta solo decirle, oye, ¿estás seguro de esto? Para que me diera una respuesta nueva diciéndome, claro, perdona que no haya sido preciso. Y yo diciendo, o sea, si tú estás dudando de lo que me estás contando, ¿cómo me voy a fiar yo de ti? ¿No? Eso es porque en parte ahora todo el trabajo que se está haciendo de... me sale en inglés guardarraíles, ¿no? De límites, de poner límites, sí. ¿No? Los equipos rojos, que se llaman en inglés también, están poniendo muy sensibles en que en cuanto un usuario responde diciendo ¿estás seguro?, que analice o que revise o que de pronto diga no estoy seguro. Claro, pero date cuenta, porque tenemos una inteligencia artificial ahí detrás que de repente se nos va a volver una persona súper insegura. Yo lo veo yendo al psicólogo, ¿vale? Ya no sé si lo que estoy diciendo, todo el mundo me cuestiona. Pero bueno, sí que esto me recordaba a un artículo que de hecho publicabas tú en la newsletter, que creo que era del Content Marketing Institute y que decía, no es suficiente con saber hacer un buen prompt, porque entonces todo esto se quedaría lo mismo que saber un lenguaje concreto, saber HTML, sino que hay que saber de lo que estás hablando, porque al final te arroje lo que te arroje una inteligencia artificial generativa. Tienes que saber que lo que estás viendo es correcto, ¿no? Y al final hace un poco de hincapié en, de nuevo, no va a ser suficiente con la tecnología, sino tú sigues teniendo que pilotar. Claro, y es un poco rollo, porque digo, bueno, es que si entonces tengo yo que revisar lo que me ha escrito pues lo que dicen, que es como una especie de becario instruido. Claro, al final... Claro, al final simplemente es que yo tengo que volver a hacer un check, pero bueno, ese check me puede llevar mucho menos tiempo de lo que a lo mejor me habría llevado a hacer todo el proceso. Porque, mira, por ejemplo, hay en el uso del Code Interpreter, ya no recuerdo si se llama Code Interpreter todavía o no, pero es cuando le subes un Excel y él usa Python para analizar, para hacer análisis numéricos dentro del Excel, pues a veces, como lo que me está ofreciendo la herramienta realmente es una interfaz de lenguaje natural para hacer las operaciones de consulta dentro de unas tablas numéricas. Es decir, en lugar de tener que aprenderme que para sacar la media de estas celdas y combinarlas con estas otras columnas y tengo que hacer sub RC guión barra atrás no sé cuántos, le digo, oye, ¿me puedes decir tú cuánto de esta gente que aquí, que tiene más edad que esta? Entonces, claro, es verdad que ahí no es tanto que alucine. En este caso es como que comete un error de programación, el chisme. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos hay que chequear, hay que volver a chequear, especialmente si te enfrentas, como le pasó a este abogado, ¿no? que hizo una demanda o defendió a un defendiente, ¿no? Estaba defendiendo a alguien y se fió de lo que le decía ChatGPT desde una perspectiva legal y evidentemente la fastidió porque la ley era errónea o no era eso lo que decía la ley o lo que fuera, ¿no? Y en el caso, además de... Hay que tener cuidado porque, llevándolo un poco al extremo, ¿no? Pero en un contexto en el que estamos tan preocupados y tenemos que prestar tanta atención a los bulos, a la desinformación, podemos acabar, las marcas, los equipos de comunicación pueden acabar difundiendo, convirtiéndose en alimentar de alguna forma, pues toda esa cadena de bulos y de desinformación en la que estamos un poco inmersos. Entonces hay un tema de responsabilidad bastante importante. Aprovecho esto para meter porque tenía yo ganas de haber hablado en el episodio anterior de Sora, ¿no? De la nueva herramienta de vídeo de OpenAI.
que debatiendo con mi mujer decíamos, joder, todo el mundo ha dicho lo mismo, ¿no? Todos hemos recibido un mensaje de un amigo diciendo, es el fin de la realidad, ¿no? Sí. El fin de la realidad ya lo fue. Lo fue cuando con la imprenta ya podías publicar panfletos y libelos y cosas que no eran verdad, pero tenías los medios de producción abaratados para producir ese libro, ¿no? Y ese libro de repente parecía que era verdad y lo que se estaba diciendo ahí dentro no era verdad. Entonces, como hoy, ¿no? Me estoy saltando al riesgo reputacional, Sí, ¿no? Como sí, hoy sí. una marca se convierte en garante de la realidad, de forma que, porque lo piensas desde los medios van a ganar predominancia desde la perspectiva de que un periodista ya está acostumbrado a chequear, ¿no? Ya está acostumbrado a chequear una fuente de información. Un periodista no publica un vídeo que ha creado no sé quién en Sora. No debería. No debería. Venga, va. Venga, los periodistas no deberían Sí, publicar sí. algo pero cada vez va a ser menos, cada vez te vas a creer menos cosas, con lo cual dices, bueno, pero decía mi mujer, pero ¿y quién no te garantiza que tú, que has hablado con, no sé, has llamado al presidente de la organización no sé quién, y quién te garantiza que no era una voz que se parecía a la del presidente? Wow. Digo, bueno, a ver, evidentemente cada vez hay que ser más sensibles a esto. Llegará un momento en que tengamos un sistema de identificación biométrico remoto para decirme, oye, tú eres Isabel. Isabel, a lo mejor esta Isabel, a lo mejor esta no es Isabel. ¿Estás mirando? A lo mejor es un deepfake. Sí, sí. Bueno, entonces me he liado de riesgo, pero pero es un poco el check de las alucinaciones, de que lo que produzca el motor de IA no tenemos que darlo por válido directamente, ¿no? Tenemos que verificar que es así. Y eso nos lleva a otro de los grandes riesgos que se asocian con la inteligencia artificial generativa, que son los sesgos. Eso es. Que es uno de los grandes temores que hay, porque al final sabemos que si al sistema lo alimentábamos con una información determinada, sí, obviamente los resultados que nos van a dar pues, van a ser similares a los que hemos utilizado para alimentar el sistema. Sí, y además cuando se habla de sesgos rápidamente vamos a la parte esta ética de es que la información está sesgada respecto al género o a raza, pero quitando esa componente más compleja que realmente va a estar más en la órbita de las empresas que desarrollan los motores, que desarrollan los algoritmos. Ellos tienen que intentar crear sets de datos que estén más balanceados, que sean más diversos, ¿no? Pero ojo, porque también hay sesgos en nuestros datos. Es decir, nosotros como empresa vamos a usar estas herramientas que vienen, imagínate, preentrenadas con datos externos, y ahora yo puedo usar este motor que ya viene medio listo, ¿vale?, con mis datos para que me dé una recomendación, una actuación, ¿no? Para que me proponga una estrategia con mis datos. Entonces, ojo, porque en tus datos también hay sesgos y no son de estos de que vaya a llegar a la gente y va a decir es que estás usando datos que discriminan a una raza. No, no. Son sesgos que tienes en tus datos sin darte cuenta y que para que no te condicionen o te hagan hacer predicciones fallidas, tienes que aprender a detectar esos sesgos. Entonces, trabajar en los sesgos de los datos propietarios de las empresas va más allá de decir, ¿qué es un sesgo? Pues qué sé, yo recojo datos de un call center y veo que cada vez más me saltan problemas con este producto. Dice, pero a lo mejor no es este el producto que tengo, realmente es que no estoy haciendo bien la recogida de datos, o a lo mejor estoy introduciendo un cambio en un producto porque hay más gente que se ha quejado de este producto, pero realmente hay otro producto del que no se están quejando por alguna razón, pero que realmente está teniendo más fallos. A lo que voy es que la recolección de datos es un proceso complejo y requiere, por eso hay tantos científicos de datos trabajando a día de hoy en las organizaciones, porque requiere que seamos conscientes de que cuando recopilas esos datos no estés introduciendo garbage in, garbage out, ¿no?, que se dice en inglés, que es basura que entra, basura que sale. Al final, la predicción, la recomendación de este algoritmo no va a ser buena si el dato no es bueno. El tema de los datos es que, lo voy a decir así, pero es el desafío enorme, desde que empezamos a hablar de digitalización, transformación digital. Al final siempre tenemos de base
empresas que recogen muchos más datos de los que van a utilizar, datos que se archivan siguiendo unos criterios y luego se siguen archivando y se cambian los criterios, entonces no se pueden comparar, no se pueden utilizar, o sea, es muy complejo y no sé por qué no he conseguido, evidentemente, yo llegar a la clave, porque sigue siendo tan sumamente complicado, ¿no? Entonces, si a todo eso le añadimos la capa de inteligencia artificial generativa, ¿no? de máquinas que son capaces de crear, de ser creativas con esos datos, pues obviamente se vuelve todo mucho más complejo. Yo creo que, como comentábamos en el episodio anterior, puede ocurrir que como tenemos más capacidad que nunca para almacenar datos, nunca estemos satisfechos del todo con el uso que hacemos o con los datos que almacenamos. Es decir, posiblemente estamos mejor que hace 10 años, en general, que es estar mejor que hace 10 años no sé muy bien ni qué significa, porque en general, ¿qué significa eso? Entonces, si no tengo una forma de medirlo, ¿no? Ahora que vamos a por los datos, pero puede que las empresas en general estén haciendo una mejor uso o almacenamiento de los datos, pero como tenemos... Es que yo recuerdo cuando hace 20 años creamos una startup que se llamaba Dice la Red y yo ponía unas transparencias para explicarle a la gente: tienes datos externos a la empresa y datos internos a la empresa, y luego tienes datos estructurados y datos no estructurados. La mayor parte de las empresas se limitaban al dato estructurado interno, lo que tengo en mi hoja Excel. Ahora las grandes tech nos dan algoritmos que han aprendido con datos no estructurados externos. O sea, si hace 20 años me dicen que la ventana más grande iba a ser justamente la de externos no estructurados, me habría sorprendido, porque digo, ¿de dónde sale todo eso? ¿Cómo le pones a eso orden, ¿no? Entonces, por eso digo que a lo mejor ahora las empresas ya están haciendo mejor uso del dato interno estructurado, pero es que ahora ya no es suficiente. Porque como me vienen con otras empresas compitiendo conmigo, que además están usando el no estructurado externo, el estructurado no sé cuántos, de repente ya no es suficiente. Entonces seguimos, ¿no?, con la sensación esa de siempre vamos por detrás, ¿no? Cuando a lo mejor no vamos tan por detrás, pero lo que ocurre es que es un continuo. No tienes que dejar de trabajar en la cultura de datos, que es otro melón, en qué internamente, tecnológicamente, qué puedo hacer para preparar mis sistemas para que los datos sean que se puedan hablar entre sistemas, ¿no? Los middleware de hace 15, 20 años que se pusieron de moda era la forma de acceder a datos que estaban en un sistema desde otro sistema, ¿no? Las APIs, ¿no? La capacidad de acceder a datos desde diferentes aplicaciones. Y al final lo que debemos preocuparnos es cómo planificamos nuestra infraestructura de datos, para que no haya riesgos en esa gestión de datos, que hay riesgos en la propia gestión de datos. Pero sobre todo también un poco para que estemos preparados para que a futuro no hayamos comprometido, ¿no?, el desarrollo futuro por una decisión de software previo. Pero vamos, yo creo que las empresas de los softwares de arquitectura de datos y de gestión de datos seguirán ganando mucho dinero porque no va a dejar de evolucionar. Aquí hay gente que no se va a quedar sin trabajo, que son los analistas de datos, así que ya sabemos que es lo siguiente que tenemos que estudiar, por lo menos yo. Pero bueno, en esa parte de sesgos sí que me gustaría, antes de seguir avanzando, ¿no?, simplemente puntualizar esa parte, que en el fondo también estamos un poco sometidos, ¿no?, a la tiranía del dato. Confiamos tanto en las máquinas que muchas veces no cuestionamos por el hecho de que la máquina nos arroja un dato. Y aquí leí hace muy poquito una investigación de una investigadora que es Lena Matute, de la Universidad de Deusto de Bilbao, que se llevaba esto de los sesgos al otro nivel, porque decía: claro, ¿en qué medida la información sesgada que obtenemos de una inteligencia artificial acaba sesgando al ser humano? Era muy interesante, ¿no? Le daba ese giro. La psicología hacían un estudio con médicos que estaban trabajando con diagnóstico por imagen y veían como claramente aquellos médicos que habían recibido el soporte de una inteligencia artificial, en este caso, si la inteligencia artificial les arrojaba datos erróneos, no lo cuestionaban, o perdían un poco esa atención, ¿no? el ser rápidos a la hora de detectar que lo que estaban viendo no era correcto, y de alguna forma aprendías porque entendías que lo que te estaba dando la máquina, si estabas haciendo diagnóstico por imagen y te habían puesto esa máquina para que te ayudara, era correcto, ¿no? Entonces, todo el tema de los sesgos es muy interesante. Y Lo más curioso es que además el sesgo es precisamente
es un factor inherente a la humanidad. Es decir, somos humanos, entonces estamos sesgados, ¿no? Sí, porque no podemos percibir. La subjetividad es humana, la objetividad pura es absolutamente artificial e inhumana. Es decir, es imposible. Entonces, de hecho, yo le daría una tercera vuelta a la doctora Elena, ¿no? Que es en qué medida no es bueno o no es adecuado que los sesgos también convivan con nosotros en algunas de las decisiones que tomamos. Es decir, y es un poco el debate entre intuición y dato, ¿no? El concepto de data-driven o gut-driven, ¿no? De nuestra intuición, ¿no? Lo que nos dice en inglés nuestro intestino. Y es un debate que además a título formal académico, pues Kahneman y Klein han tenido, ¿no? De cuánto de confiable es la intuición de un profesional, por ejemplo, cuando tú tienes una granularidad de datos que no te permite... Hay momentos en los que de pronto dices, no, es que... Kahneman en el libro hablaban de unos bomberos que en un momento dado un jefe de bomberos entra en una habitación de un edificio en llamas, no hay fuego, de repente se da cuenta de que algo está mal, saca corriendo a su equipo y les salva de morir porque justo el suelo de la habitación se desploma. Entonces, se habla mucho de cómo cuándo te puedes fiar de la intuición. Y te puedes fiar de la intuición solo en algunos casos, que es cuando son factores muy controlados y muy repetibles, y entonces esa acumulación de experiencia me puede llevar a confiar en la intuición. Pero hay muchísimos casos en los que la intuición nos hace errar, ¿no? Y el estudio del trabajo de toda una vida de Kahneman va por ahí, ¿no? Pero a lo que voy es que sí, pero aún así, muchas veces las empresas no solo... O sea, está viendo como diría Harari, un dataísmo, ¿no? Está viendo una especie de adoración del dato que a lo mejor tampoco nos da una ventaja competitiva. No olvidemos que si todo el mundo tiene los mismos datos, no tienes ventaja. Y dos, cuánto de diferentes son tus datos, cuánto de buenos son tus datos para poderte dar una ventaja respecto al resto. Yo creo que eso es muy importante, que tus datos son lo que no te va a dar, lo hemos dicho más veces antes, no te va a dar la ventaja una herramienta de 20 euros al mes. Te va a dar la ventaja competitiva que esa herramienta de 20 euros al mes lo pongas a trabajar en tus datos, ¿no? Y que esos datos sean solo tuyos. Pero, insisto, defendiendo la componente humana del sesgo, de la subjetividad, de la intuición, para complementar lo que es una complejidad de datos que recopilamos y decimos, al final estamos tan perdidos que decimos, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? ChatGPT, ¿qué hago con todo esto? Que estoy un poco perdido. Bueno, puedes hacer A o puedes hacer B. O, ¿estás seguro? No, mejor C. No. Ya que has mencionado que estamos con el tema de datos y hablamos de esos riesgos asociados a los datos, se me viene a la cabeza todo el tema de, por ejemplo, privacidad. Hay un estudio de Salesforce que se hacía en 14 países y que decía que el 61% de los usuarios había utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa que no estaban autorizadas por sus empresas, y cuando no se autorizan en muchos casos tiene que ver con no quiero o por favor no utilices los datos de la compañía en este tipo de aplicaciones porque pueden quedar expuestos, o ni se te ocurra introducir datos de clientes en este tipo de aplicaciones. Ahí hay también un tema bastante importante de dónde encuentras el equilibrio entre sacarle el máximo partido a estas herramientas, ¿no? Y proteger la privacidad con la que estás protegiendo tu propio negocio, y lo más importante, que hay una regulación de protección de datos que no te puedes saltar. Cierto. Y que no te debes saltar. Y ahí posiblemente este es el motivo, no excusa, pero motivo más serio y más robusto por el que hay empresas que han prohibido el uso de estas herramientas, porque el no saber dónde acaba no solo un Excel que le has subido, un PDF, es que la propia conversación que estás teniendo a veces
me apetece llamarle bicho, pero luego pienso cuando nos dominen ellos y se van a acordar se van a acordar de que yo dije bicho. Cuando estos amigos nuestros, cuando estos amigos, queridos amigos nuestros, que nos van a tratar bien a futuro, le digo, cuando yo estoy hablando con él sabe. Una de las noticias que publicamos en el newsletter esta semana va de que los chatbots estos que se están proliferando de compañeros y compañeras románticas, por llamarle, están principalmente, muchos de ellos van a estar orientados a cazar información sobre nosotros. Nos hacen perfilado y lo más normal es que eso sea para publicidad. Es decir, en la conversación que yo tengo con el querido amigo ChatGPT, yo ya estoy dando información que podría ser muy interesante. O sea, a mí me gustaría saber las conversaciones que está teniendo. Si yo trabajo en una farma, en un medicamento de los que sabemos que te puede cambiar la vida, ¿no? Como un Wegovy de estos que están poniendo de moda ahora, yo querría leer las conversaciones que están teniendo otros investigadores de las farmas competidoras, ¿no? Entonces, evidentemente, la privacidad de estos datos, lo más ya no solamente es se me han escapado las tarjetas de crédito de mis clientes. Es que hay partes de inteligencia competitiva, hay partes de protección de datos serios, ¿no? Entonces, bueno, no sé ni cómo empezar. Es un melón. Sí, ahí hay un componente de regulación y también de autorregulación y de todas esas guías que se van elaborando, todas esas recomendaciones que las empresas tienen que decidir, porque además los riesgos en ciberseguridad van a aumentar. Claro. O sea, podemos utilizar la tecnología para bien, para hacer imágenes muy bonitas, y la podemos utilizar para que los ataques informáticos y cibernéticos sean mucho más potentes, ¿no? En el newsletter de esta semana hemos pasado algún ejemplo de cómo, o sea, qué puedo hacer para mejorar, ¿no? para evitar, para controlar que los datos no salen del entorno corporativo. Pues por un lado, puedo instalar en nuestros servidores un LLM, un modelo largo de lenguaje, un modelo grande de lenguaje, en nuestros propios servidores, un modelo open source, Llama 2, de Llama 2 de Facebook, o Mistral. Puedo poner el LLM en nuestros servidores y el departamento de informática controla absolutamente todo el intercambio de información. No estoy mandando esto a OpenAI y que a saber qué hará con ello. Puedo comprarle a Microsoft en Azure o a Amazon o a cualquiera de los que, o a Google, puedo comprarle un espacio corporativo dedicado que me asegura que todos esos datos no salen de ahí conmigo. Y tengo un control. Y también va a haber soluciones que lo que hacen son soluciones tecnológicas, ¿no? Que lo que hacen es que le ponen un filtro para blanquear los datos. Es como si voy a subir este Excel, pero mi departamento de IT tiene un sistema que antes de que el Excel suba el LLM pasa por un filtro y dice, estos son nombres de clientes, lo quitamos. Lo cambian y luego lo pueden descodificar cuando vuelve. Me recuerda un poco lo que se está haciendo también con el tema de metadatos para ocultar información a los sistemas. Creas metadatos por encima. Eso es. No te diría, no es como ni la criptografía de... No llega a ese punto, ¿no? No hace falta. Al final es cómo estandarizo blanqueo. Blanquear queda mal. Sí, blanquear queda horrible. Los tapo, los protejo, sí, ¿no? Los protejo para que si este fichero saliese de aquí, nadie pudiera acceder a la información sensible. Sí, los datos están, pero si ya no sabes qué cliente es... O sea, que son invisibles, digamos que solo son visibles para la máquina, como si fuera el espectro, ¿no? O sea, y de hecho a la máquina no le hace falta a la máquina le da igual que tú digas, mira, yo te estoy pasando, imagínate que te estoy pasando mi listado de clientes, ¿no? Y yo cuando te pase ese listado de clientes, nosotros trabajamos muchas veces con datos de clientes que están anonimizados. Entonces, a mí, que ese Excel se filtre, no pasaría nada, porque nadie puede relacionar que la compra que he tenido en e-commerce de estos productos el mes anterior y el mes tal y la semana unos cuantos, lo ha hecho esta persona. Yo he anonimizado los datos. Es un sistema parecido, ¿vale? De forma que... Pero bueno,
Por eso los departamentos de IT, al final, todos nos quejamos mucho de los departamentos de IT, pero los departamentos de IT están ahí por algo. Claro, lo que pasa es que cuando tú estás trabajando te cuesta mucho ver esa otra parte, porque dices, ay, que necesito esto todos ya. son pegas. Y todos son pegas, ¿no? Pero bueno, los queremos también. También queremos a los chatbots y queremos a los departamentos de IT porque van a ser los únicos que se salven, ¿no? En el apocalipsis. Sea como sea, Fernando, porque son los que saben hablar con las máquinas, son los que susurran a las máquinas. Hablamos de riesgos, hemos planteado el tema de alucinaciones, el tema de sesgos, datos, privacidad, y otro de los grandes desafíos es el copyright. Copyright, es verdad que es otro melón grande y yo creo que nos vamos quedando sin tiempo y tenemos que ir a afinar el tiro. En copyright hay un cierto riesgo que es que yo creo cosas y que no pueda tener los derechos sobre lo que creo. Una canción, una imagen, una película de vídeo con Sora. Si yo soy una marca, hago un anuncio, imagínate un anuncio para una valla encima del Bernabéu, y ese anuncio es muy bonito, con una imagen muy espectacular. Si lo he producido con un querido amigo DALL-E 3, no puedo tener el derecho de copia, el copyright, de forma que cualquiera podría coger ese mismo anuncio y llevarse a otro sitio. Esto va a tener muchos matices porque no es lo mismo el anuncio si tengo el fondo con unas olas y luego pone aquí una frase, pues si se cogido las mismas olas. Bueno, ¿cómo protejo eso, no? Porque eso lo vemos ahora, quiero decir, yo hay una chica que la conozco que está en todas las marquesinas, una vez anunciando pasta de dientes y otra vez anunciando máquinas de depilar. O sea, quiero decir... De hecho, yo creo que estos sistemas nos van a dar más diversidad, ¿no? Vamos a tener diferentes, porque es como es... ¿Cómo lo puedes crear? Lo puedes crear, ¿no? Sí. Pero, y luego también es el hecho de que hay un tema muy interesante, muy rápido, que es que el copyright sí que es poco a poco irá evolucionando, igual que la fotografía al principio no se le quiso dar copyright y luego se entendió que el conocimiento de la tecnología para generar esa imagen requiere creación humana, y esa creación humana tienes que poder darle derecho a copyright, pues va a pasar lo mismo con estos modelos, que al final, y por eso muchos departamentos legales, por ejemplo, están diciendo lo que tenéis que hacer es guardar todos los prompts de las imágenes que habéis creado, cómo habéis trabajado, para que luego puedas ir con estos prompts si quieres llegar a decir, oye, no, esta imagen es mía, porque mira, yo es que he trabajado, he afinado, he refinado, he vuelto, llevo aquí horas trabajando con mi querido amigo DALL-E 3 para sacar esta imagen, ¿no? Ese es desde la perspectiva de que yo pueda defender el trabajo que yo hago. Por otro lado está el que yo infrinja el trabajo de efectivamente, otros, alguna ¿no? norma, alguna Es un terreno ley enorme que daría para un episodio o 5 y en el que además todavía es un poco temprano y está viendo no está viendo todavía legalidad, porque existe una ley de copyright, pero no está preparada para estos modelos, ¿no? New York Times le está diciendo a OpenAI que se acabó de utilizar su copyright y en Japón se hizo una especie de sentencia o algo así donde decía que un motor de IA puede aprender con imágenes que tienen copyright sin necesidad de pagar al creador. La realidad es que las marcas, al final, por ser pragmáticos, las marcas, las agencias trabajando con esas herramientas, las empresas de comunicación, lo que tienen que ahora preocuparse es que, por ejemplo, si yo quiero sacar a Lady Gaga en una imagen mía, no puedo. Entonces, el derecho de imagen de Lady Gaga sigue estando protegido por la ley que ya existe de Lady Gaga, y si llega un juez y yo le digo, no, mira, esto me lo produjo una herramienta, y dice, ya ves que se parece mucho a Lady Gaga, y dije, ya, pero pues yo no sé por qué habrá sido. Y llega el juez y me dice, enséñame los prompts, y ve que yo pedí que se pareciera a Lady Gaga, pues vamos, tengo el juicio perdido. Si quiero... lo mismo por supuesto, con vídeos, con imágenes, ¿no? Al final... todas las grandes big techs han dicho, si tenéis están tan confiadas de que van a ganar sus batallas, ¿no? De que dicen, si tenéis algún problema por temas legales en la producción de contenido, mis equipos legales asumen el coste de defenderos. Sí, a mí eso me parece alucinante, esa determinación, ¿no? Sí. Fernando,
hay algunos otros riesgos por ahí. Sí. Tampoco vamos a abrumar porque se exagerar. trata de... Son riesgos sobre pequeñitos. Y sobre todo, de si ponemos mucho sobre la mesa, la gente sale corriendo. Y no se trata de eso, ¿no? Sino de ir comprendiendo poco a poco. Pero si pudiéramos decir, vale, con todo esto que tenemos, ¿por dónde empezamos? Yo hablaría la parte regulatoria, o sea, estar muy pendientes de la regulación que hay sobre la mesa ya o que va a venir. El borrador de IA, sigo pensando que el de la Unión Europea tiene que estar a punto de publicarse, sí. El primer borrador de ley. Asegurarnos de que a nivel interno nosotros definimos cómo vamos a utilizar ese tipo de herramientas, crear nuestras propias políticas internas, saber decirle a nuestros empleados, oye, esto sí, esto no, de acuerdo con lo que sea mejor para nuestro negocio, intentando que no nos lleve el miedo ni las excusas, ¿no? Pero siendo también realistas con el tipo de empresa, por lo que tú decías, al final cada sector es un mundo. Y luego trabajar también, digamos, un poco en la parte de ver si los datos que tenemos están bien y utilizarlos de la manera más correcta posible, ¿no? Siendo transparentes también en muchos casos. Y para todo eso yo lo que veo claro es que hay que tener gente preparada, el talento, que nos pueda ayudar en ese proceso. Esos serían para mí como próximos pasos, ¿no? Que hay que dar. No sé si añadimos algo más. ¿Alguna conclusión? Perfecto. que mejor, o sea, que los riesgos al final lo que nos indican es tenemos que trabajar, identificarlos y que no nos inmovilice, que no nos pare. Simplemente ser proactivos en el uso de herramientas IA, pero de una manera responsable. Pues Fernando, con ese mensaje cerramos este episodio número 13. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final sin incidentes. Esperamos que se haya grabado. Luego le preguntamos a Miguel. ¿Miguel se ha grabado? ¿Te imaginas? Nos dice que no. No. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Nosotros volvemos en una semana a Business Plus y a las plataformas de podcast habituales. Hasta pronto. Chao. Adiós, Isabel. Rebel Intel, un podcast de Good Rebels y Business Plus sobre inteligencia artificial para profesionales de la comunicación, el marketing y la experiencia de cliente.